Estamos preocupados en este mundo actual por el trabajo esclavo, por el tipo de esclavitud que existe en el siglo XXI y que no debería existir. Pero ¿acaso sabemos cuando vamos a comprar ropa si lo que vamos a usar, lo que vamos a comprar, tiene un pasado inmediato, transparente? Generalmente no lo sabemos. Pero hay emprendimientos de los que queremos hablar hoy y tenemos la suerte de que nos acompañe hoy Tamara Rosenberg. Hay que frenar con el trabajo esclavo y hay que empezar por tomar conciencia. De eso se trata el programa de hoy. Este es el tiempo que tenemos muchas cosas para mostrar, pero antes que nada te queremos dar la bienvenida, Tamara. Gracias. Felicitarte de antemano por el trabajo que haces, pero me atrevo a decir que esto que vamos a hacer, que aunque nos van a ver en muchos países que no son la Argentina, nos va, si nos toca el alma, si estamos dispuestos a escucharlo, puede ser transformador de cómo miramos esta sociedad de consumo que tanto nos tiene atrapados, atrapadas, con la moda, con las necesidades a veces que podemos decir se llamará necesidad, sentimos necesidades que a lo mejor no lo son, tenemos derecho si trabajamos a comprarnos algo, generalmente encontramos precios exorbitantes y lo más triste es saber que muchas veces detrás de eso que nos vamos a poner hay un niño esclavizado, una mujer, un hombre, alguien que ha sido engañado, que fue traído desde un lugar alejado, donde vive más o menos bien, pero con una promesa, un sueño, a un centro urbano donde luego termina hacinado. Esta sería la forma en la que yo me atrevo a asomarme al tema, pero me interesa, por supuesto, que empecemos por qué te interesaste por esto, de qué forma te despertaste, porque yo hablo de despertares, ¿no? Hay como letargos en los que vivimos y la vida nos empuja y, bueno, pues ahí vamos. Y un día algo nos abre los ojos y eso es para siempre. Sí, es para siempre. Lo resumiste muy bien, de todas maneras, cómo es la situación, ¿no? de la industria de la indumentaria en global, yo diría, no solo de nuestro país. Y cómo me metí yo, en realidad fue un poco la realidad que se me fue imponiendo. Yo hacia fines de 2001 empecé a participar de una asamblea barrial cuando surgieron este tipo de movimientos con la caída del gobierno del entonces presidente de la Rúa. Y bueno, en el barrio de Parque Avellaneda, yo recién me mudaba al barrio, no conocía qué pasaba ahí. Y hasta ese momento la verdad es que yo también compraba mi ropa en Once, que me quedaba cerca desde donde yo vivía antes. Digamos que Once es un barrio conocido porque uno puede encontrar buenos precios. Exactamente, en la ciudad de Buenos Aires y la ropa es muy accesible. Bueno, cuando empiezo a participar en la asamblea, al tiempo de que, bueno, es muy conocido el que se vayan todos y demás. Bueno, nuestra podés contarlo con detalles incluso porque mucha gente que nos está mirando en otros países no recuerda tan bien eso, no tienen obligación de recordar que parecía que se caía todo. De hecho, es una crisis de la que todavía estamos saliendo, aunque hayan pasado muchos años. Había un hartazgo de la clase política, la gente salió a las calles masivamente, hubo muertos. Creímos que desaparecíamos como país en un momento dado y bueno, mucha desazón, mucho desconcierto, ¿no? Así es, mucho descreimiento de toda la clase política sobre todo. Y bueno, con el correr del tiempo, la mayoría de estas asambleas, de estos movimientos populares, iba decayendo en participación y en nuestro caso, de ser 300, quedamos un grupo de 14 vecinos del barrio de Parque Avellaneda y la verdad es que queríamos, un poco utópico, cambiar la sociedad. Entonces dijimos, bueno, empecemos por ver cuáles son las necesidades de nuestro barrio, de nuestros vecinos. Nos encontramos con que la principal problemática era que la gente no tenía ni para comer. Entonces decidimos armar un comedor comunitario en lo que hoy es la sede de nuestra organización, que era un bar abandonado, que se llamaba La Alameda, de ahí viene nuestro nombre. ¿Es así? No sabía eso. Sí, se llamaba La Alameda y como en el barrio conocían el lugar como La Alameda, lo mantuvimos. Después, con Mundo Alameda, descubrimos que tenía una significación nos pertenecía. Tengo entendido que los álamos se plantan en hilera para proteger los cultivos, por ejemplo, ¿no? Pues protegen mucho del viento y Así es. Son protectores los álamos. Son protectores, pero además cuando crecen silvestremente tienden a crecer en grupo. Entonces, de ahí también dijimos, bueno, es una causalidad no tan casual
Entonces, también eso nos dio un poco de ganas de seguir manteniéndolo, ¿no? Y eran los árboles típicos que rodeaban las asambleas en la antigüedad. Así que bueno, tenía una significación por donde lo miremos. Pero bueno, cuestión que mucha de la gente que empezó a venir al comedor comunitario, en las charlas que íbamos teniendo para saber quiénes eran, empezaron a contar historias que se repetían, ¿no? Y esta historia tenía que ver un poco con lo que vos mencionaste antes, que venían de países limítrofes, que les habían prometido un trabajo muy bueno, pago en dólares, que la educación y la salud en Argentina eran gratuitas, entonces iban a tener acceso a ello para su familia y para ellos mismos. Pero resulta que cuando llegaban a la estación de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, donde llegan ómnibus de países limítrofes y del interior del país, de ahí directamente iban en una combi a una casa entre los barrios Parque Avellaneda, uno de los barrios elegidos, que es una zona residencial, digamos, no es una zona industrial, y ahí los ubicaban en habitaciones bastante pequeñas, deterioradas, con las instalaciones bastante precarias, con una o dos máquinas, y ahí se instalaba toda la familia. Entonces les daban lotes de prendas y así hasta que terminen. Y la gente se pasaba 12, 14 horas cosiendo, en algún momento del día les daban un plato de comida, en muchos casos para que comparta toda la familia. A los niños, como no trabajaban, no les daban de comer, entonces la familia tenía que ver cómo se las arreglaba. Y les decían que, bueno, que los documentos, por una cuestión de precaución, era mejor que se los guarde el dueño del taller, que no salgan a la calle solos porque los argentinos eran muy malos y iban a discriminarlos, que la policía los podía deportar, etc. Los atormentaban con un montón de cuestiones, cuestión de que la única... Exacto. Cooptados. Cooptados. La única persona de confianza era el dueño del taller. Como puede pasar con la red de trata y que ese mismo ser que somete a la mujer es el único que ella conoce. Exactamente, y es el único con el que tiene un vínculo y no le queda otro que generar. El explotador o esclavista, como también nos gusta llamarlo. Y en muchos casos era también cómplice de los traficantes de personas, porque hay toda una red armada. Sí, me imaginaba que para que pase esto tiene que haber una red. Exactamente. Porque por más precario que sea el lugar al que te llevan, todo lo que relataste requiere una perversa organización. Sí, una logística que, bueno, que tiene que estar todo bastante organizado. En muchos casos, detrás de estos talleres clandestinos hay marcas muy importantes, no solo de nuestro país, sino también marcas internacionales que tercerizan acá en Argentina. A los que les pagamos fortunas por lo que le compramos. En algunos casos le pagamos fortuna y en algunos casos pagamos muy poco, como te contaba yo antes, claro, que en determinadas zonas las mismas prendas en algunos casos se comercializan en ferias informales a un precio muy bajo y si le agregas la etiqueta pero la prenda es la misma, en los shopping o en los centros comerciales se venden muy caro. A ver si te sigo en esto de los precios. Lo muy caro es realmente un despropósito, una maldad, porque el margen, si estás explotando a una persona para que lo cosa y luego lo cobras un disparate, el margen es obsceno. Pero también tengo que sospechar cuando algo es demasiado barato. Exactamente, en ambos casos. Yo te diría que hay que sospechar en todos los casos y eso es lo que empezamos nosotros a hablar, no solo nosotros, pero cuando vos mencionabas, bueno, trabajamos, ganamos dinero, tenemos derecho a comprarnos algo. Sí, tenemos derecho a comprar algo, pero también tenemos la obligación de empezar a ser un poco más responsables como consumidores, no solo con la ropa, con todo lo que consumimos, porque también el hecho de consumir desenfrenadamente genera descartar desenfrenadamente y eso también, además de generar prácticas laborales que no son legales y que no son humanas siquiera, más allá de lo legal, también estamos haciendo un daño a nuestro futuro, ¿no? O sea, el planeta es el único que tenemos por ahora y si no lo cuidamos, a nuestros hijos les vamos a dejar desastres nada más. Entonces, no es que quiera hacer como un fatalismo de esto, pero bueno, el consumo desenfrenado tiene diferentes consecuencias y la mayoría no son de las mejores. Bueno, entonces contaste que te acababas de mudar a un barrio que después te vas enterando de que estás rodeada de esto que no se nota desde afuera, porque esta gente está encerrada, no grita, tiene miedo de salir, hay que ir a por ellos como en allanamientos. ¿Cómo se los va descubriendo? Sí, es un poco así.
que no se nota tanto desde afuera, al principio no se nota. Cuando uno se empieza a meter en el tema ya tenés algunos indicadores de que ahí es muy posible que funcione un taller clandestino. Si vos ves la fachada, ves una casa, que puede ser una casa de familia, pero que sistemáticamente tiene sus persianas cerradas. En general tienen carteles de alarma, aunque no exista alarma. Tienen un portón cerrado y no tanto ahora, porque ahora en la Ciudad de Buenos Aires hay contenedores para tirar la basura, pero hace unos años cuando empezamos con todo esto, la basura se dejaba en la calle y vos ves sistemáticamente bolsas con recortes de tela. Entonces ahí ya tenés indicadores. Después que por la noche entraban y salían camionetas para cargar y descargar los cortes y las prendas terminadas, o que los mismos vecinos te dicen, no, en la semana acá se escucha ruido permanentemente, pero no se ve movimiento de entrada y salida de gente. Pero los domingos salen todos juntos en una camioneta. Sucedía que los domingos se organizaban entre los dueños de los talleres, campeonatos de fútbol, etcétera, y en el Parque Avellaneda, que es el parque más grande de nuestra zona, ahí se organizaban esos campeonatos y los sacaban a todos juntos. Los dejaban ir a tomar ese aire. No los dejaban ir, los llevaban a todos juntos y siempre controlados por el dueño del taller. Pero o el digamos, encargado esa sería del taller. la recreación. Exacto. Bajo el ojo del amo, entre comillas. Exactamente, esa era la recreación. Y también lo que nos llamaba mucho la atención, más allá de ser una cuestión cultural, ¿no? de la bebida y demás, que era canilla libre de cerveza. Era como que les dejaban justamente ese día de desahogo y también... Yo lo veo, ¿no? Desde mi punto de vista como una cuestión de generar un vínculo más cercano con el explotador, ¿no? Esto que... Es decir, el precio que paga el explotador es ese domingo, llevarlos controlados, dejarlos beber, jugar un poco, y entonces yo soy el bueno que además de que te estoy protegiendo de tantos peligros, te dejo recrear y tomar aire el domingo. Único día de toma de aire. Único día. Y lo que vimos en muchos casos es que si nacía algún chico en la familia de alguno de los trabajadores, en muchos casos los esclavistas terminaban siendo los padrinos de esos bebés, o si se casaba alguna pareja terminaban siendo los padrinos. Una cuestión de justamente eso, generar un vínculo que después al que quiera salir de esa trampa le sea mucho más difícil, ¿no? Entonces es muy perversa toda la situación. Lo más grave es que justamente detrás de muchos de estos lugares hay grandes marcas involucradas, lo cual hace aún más perversa la situación, porque sale una prenda de un lugar totalmente precario, donde la gente está en la situación más indigna que uno se puede imaginar, y después va al glamour de un centro comercial súper perfumado, súper producido, y bueno, el consumidor de buena fe va y compra, y no sabe lo que está comprando. ¿Y cómo se hace para que sepa? Mira, los caminos no son tan complicados si en los diferentes países existieran las voluntades políticas de controlar estas cosas, ¿no? Porque esto no pasa solo en la Argentina. En el sudeste asiático, por ejemplo... ¿Es verdad que hay barcos donde la gente es explotada? Escuché alguna vez. Tengo entendido que en el sudeste asiático sí. No solo para la confección de indumentaria, sino de calzado y de pelotas de fútbol. Es muy conocido el caso de las pelotas producidas por niños. O sea, más perverso aún, porque esos niños tendrían que estar jugando con esas pelotas, no produciéndolas y siendo explotados para que otros las puedan disfrutar. Bueno, ¿qué pasa? Yo he sabido de casos en los que por un incendio con muerte de menores, de pronto se prenden todas las alarmas, ¿no? Sí. Pero si querés relatámelo vos, porque no pasó una sola vez. Pasó varias veces, ¿Tiene que ver con ese menos. hacinamiento? Sí. Varias veces, pero sí. Por lo menos un par vieron la luz de los diarios, ¿no? Exactamente, hay dos puntualmente que vieron la luz y hay algunas que no vieron la luz de los diarios, pero que también generaron consecuencias muy desagradables para niños especialmente. Por ejemplo, en el año 2006, en el barrio de Paternal, en la ciudad de Buenos Aires, que está conocido como el taller de la calle Luis Viale, se generó un incendio, era una trampa mortal, porque otra de las características de estos lugares de trabajo es que tienen rejas y la llave la tiene solo el encargado, obviamente. Entonces se produjo un cortocircuito con un aparato de televisión que estaban viendo los chicos, los hijos de las familias que trabajaban ahí, cerca de 40 personas trabajaban y murieron 6 personas. 4 niños y 2 adultos.
En ese caso se inició todo el proceso judicial y demás, y recién este año, hace pocos meses, procesaron a 2 de los responsables del taller, pero la condena no llegó a los dueños de las marcas para los cuales se producía. Y eso, la verdad es que es bastante desalentador para nosotros y para todos los que estamos trabajando en este tema, porque si no se llega al último responsable, esta cadena va a seguir ininterrumpidamente. Existen leyes que permitirían que los jueces sigan avanzando, pero bueno, es algo que todavía no estamos logrando. Hay muchos intermediarios procesados y condenados, pero hasta el momento no hay ninguna marca, ni ningún dueño de marca condenado, ¿no? Duele de solo imaginarse todo lo que estás contando de los chicos, del hacinamiento, de correr peligro y de creer que alguna de esas personas piensa que eso que está viviendo tiene algún privilegio, ¿no? Como esto de que llegan a lavarles la cabeza de modo tal que hasta le deben decir gracias al explotador en algún momento. Yo creo que en algunos casos sí, y lo lamentable también es que se genera toda una dependencia, ¿no? Porque en estos talleres la mayoría de los trabajadores viven. Entonces cuando uno tiene la posibilidad... Es la vivienda. Tengo entendido que existe eso de la cama caliente. Existe lo de la cama caliente. Lo de la cama caliente tiene diferentes variantes. La más típica es que en estas habitaciones que yo te comentaba convive la familia, y si tienen 1 o 2 máquinas, trabaja la mujer 12 horas hasta que ya no da más y cae sobre la máquina rendida, se va a descansar y empieza a trabajar el marido. Y otros es que, bueno, sí, se van todos a dormir. Hay lugar para la mitad de la gente durmiendo. Claro. Entonces, hay casos en donde las habitaciones, yo las describiría como nichos. Hubo particularmente un taller de donde, bueno, después la causa avanzó y se logró que el juez confisque la maquinaria para ser reutilizada socialmente por otros trabajadores. En forma de cooperativa. En forma de cooperativa, exactamente. En uno de esos casos las máquinas fueron a una provincia del interior de nuestro país, a Formosa, y fueron utilizadas por la comunidad COM, por un pueblo originario, y actualmente siguen produciendo para el consumo interno de la comunidad, que son 4.000 personas. Y bueno, esa sí es una satisfacción. El tema es que esto no está instaurado todavía como política pública, pero en algunos casos, digamos que varios trabajadores duermen en una sola habitación y también se van rotando al momento de descanso mientras que no están en la máquina. En otros casos, estos talleres, que nosotros los llamamos talleres clandestinos, funcionan en un galpón y tienen la vivienda en otra propiedad del dueño. Entonces se trasladan todos juntos y desde las 12 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana descansan, pero todos hacinados también. Y bajo la lupa del patrón, ¿no? De algún encargado que él ponga. Después sucedió otro incendio, hablando de incendios, este fue el 26 de abril del 2015, al día siguiente de las elecciones, de una de nuestras elecciones de un año bastante electoral, y fue en el barrio de Flores, también en la ciudad de Buenos Aires, y ahí fallecieron 2 nenes de 6 y de 8 años, en el sótano de la casa donde funcionaba el taller. Las máquinas eran de un empresario coreano que hacía tejidos. Al mes se vuelve a incendiar el mismo taller. Creemos que fue provocado para eliminar las pocas pruebas que quedaran. Se encontraron fajos de dinero entre los escombros después del incendio, prendas también que no se pudo determinar de qué marca era. Porque no tenían la etiqueta. No tenían las etiquetas o se habían quemado, pero sí se encontró un nexo con unos fabricantes de la colectividad coreana, y a raíz de ese incendio, digamos que siempre de las tragedias algo bueno, lamentablemente que tenga que ocurrir la tragedia, ¿no? Pero algo bueno aparece. En este caso específicamente en la calle Páez, al día siguiente del incendio, y bueno, dado que la Alameda es referente en el tema del combate contra la trata, del trabajo esclavo, era incansable el número de llamados que recibíamos de gente indignada con lo que había pasado, que había entrado a nuestra página, que había visto las más de 100 marcas que nosotros denunciamos, tanto ante la justicia como ante el público, digamos, y nos decían, bueno, yo no quiero comprar esas marcas, pero algo me tengo que poner. ¿Qué marca sí está limpia? Entonces, bueno,
nosotros tenemos una cooperativa de trabajo, en la cooperativa producimos además de nuestra propia marca para muchos emprendedores que quieren generar sus propias fuentes de trabajo, pero que no quieren caer en esto de producir en cualquier lugar y a cualquier precio, y que aceptan pagar el precio que corresponde y que además le quieren imprimir un valor a sus productos. Tenemos más de 20 emprendedores de este tipo, algunos más grandes, otros más chicos, que hacen diversidad de prendas. Entonces yo les relataba cada una de estas marcas y les decía, podés entrar en las páginas o en los Facebook de cada una de ellas. Y ya al final del día, como que estaba un poco agotada, contenta pero agotada de que la gente se movilizara así, y les mandé un mail a todos los emprendedores con el título Ropa Limpia y les propuse, hagamos una difusión conjunta y bueno, y contrarrestemos la parte negativa y mostremos que sí se puede producir como corresponde y que pueden vivir de eso además. Bueno, hubo mucho entusiasmo y así fue, lo difundimos y eso generó después un desfile que lo hicimos en el Mercado de Economía Solidaria de Bonpland, también en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, que es un mercado que nuclea a muchos emprendedores de alimentos orgánicos, bueno, de cuestiones que tienen también un valor social, y generó también mucha repercusión, fue una organización muy colaborativa, lo cual nos entusiasmó bastante, y a partir de ahí como que dimos inicio a esta red que la seguimos, que se llama Ropa Limpia Argentina, porque hay una campaña internacional Ropa Limpia en Europa y en Asia, y bueno, y cada vez hay más gente que quiere involucrarse y estamos trabajando en generar conciencia, difundir y mostrar que es posible hacer las cosas de otra manera. ¿Dónde se puede comprar la ropa limpia, digamos? Bueno, la mayoría de la ropa limpia se puede comprar por internet o contactándose con los showrooms de estas marcas, porque la verdad es que la competencia desleal que existe frente a los que producen en forma clandestina, ilegal y no pagando lo que corresponde y que tiran todo lo que tienen al marketing y a la comercialización, es algo que estas pequeñas marcas no pueden afrontar. Pero si entran al Facebook de Ropa Limpiar, ahí pueden encontrar todas las marcas y contactarse con cada una de ellas. Tenemos un proyecto de un local multimarca, pero bueno, todavía nos faltan recursos. Estoy soñando, déjame soñar sí, porque no cuesta nada, ¿no? Si una persona que tenga una marca de estas, que como decís vemos en los grandes malls, shopping centers o en las calles más, bueno, donde es más caro también instalar un local, de golpe tuviera ganas de también que lo que va a vender sea limpio, ¿no te da la esperanza de que contraten a los talleres de estos emprendedores? Es decir, sí, no podemos soñar con que tal vez alguno de ellos se arrepienta de lo que está haciendo o haya mirado un poco para el costado y no sepa, porque vamos a retomar lo que acabas de decir del marketing. Sí. La publicidad del marketing, sabemos lo que cuesta tener un local en un shopping, los costos, bueno, dicen muchas veces que lo que se termina pagando por la prenda tiene que ver con una cadena de intermediación, de impuestos, bueno. Así es. Entonces ese que lo hace, lo quiere hacer lo más barato posible, bueno, le dicen, sí, lo mando al taller X, pero a lo mejor no tomó contacto con esa realidad, quiero creer. En algunos casos no tomo contacto con esa realidad, porque lo que sucede es que muchas de las marcas, que en algún punto igual no son inocentes, porque como empresarios debieran conocer las legislaciones de aquello en lo que están metidos, digamos, pero en muchos casos lo que sucede es que la marca solamente tiene bajo su control el corte, el diseño, la administración y la comercialización. Corte, diseño... Administración y comercialización, claro, y marketing. Porque ellos quieren que les hagan la prenda que soñaron. Exactamente. Claro. Y el corte por una cuestión de controlar los insumos, porque también ahí hay un tema, ¿no? Porque, bueno, se puede prestar a que alguien se quede con algo que no le corresponde. Entonces, lo que tercerizan es la confección, la estampa y las terminaciones, el empaquetado. Los cierres, exacto. Botones. Entonces, se lo dan a un empresario, que es el intermediario, que le dice, sí, yo hago producto terminado. Probablemente ese señor tenga un taller que esté en regla, habilitado y con todo en orden. Pero
agarra tantos trabajos. El grueso no queda ahí. Exactamente, y lo va tercerizando en diferentes talleres. Estos diferentes talleres ya no están en blanco, habilitados con las instalaciones como corresponde, cuidando las cuestiones de seguridad e higiene, Pagando etcétera. salarios justos, con cargas sociales, nada Nada de de eso, nada de eso. Entonces, el primero de la cadena, el dueño de la marca, pierde ese control. Pero existe una ley, que es la Ley de Trabajo a Domicilio, que lo hace solidariamente responsable de lo que le pase a los últimos eslabones de la cadena. Y eso, como empresario, no lo puede desconocer. Puede ser que mire para el costado porque es un sistema que ya está instaurado a nivel global, como te decía antes. Pero bueno, también depende de los controles de los diferentes estados que estas cosas no sucedan, porque en el medio hay gente que tiene derechos y que el Estado es responsable de que esos derechos también se cumplan. Además de todo lo que genera de evasión impositiva, evasión hacia los aportes sindicales, porque en el rubro de la indumentaria en la Argentina está incluso reconocido por la Cámara de la Indumentaria que cerca del 78% de la producción se realiza en negro, o sea, en condiciones informales. Y nosotros le agregamos ese dato que de ese 78%, casi el 80% está con personas en condiciones de reducción a la servidumbre, con estas características de lo que venimos hablando. Entonces, es muy grave la situación. ¿Qué se podría hacer? Bueno, existe un programa del INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que tiene un programa que a partir del año 2006, con posterioridad a lo del incendio de Luis Viale, que generó varias cosas, se propuso este programa y es voluntario. Hasta el momento en nuestro país deben haber 10 o 15 marcas que se han sometido a la auditoría, de cientos de miles de marcas que tenemos. Solamente hay 2 que terminaron el proceso. No se difunde cuáles son esas marcas, nosotros lo sabemos porque tenemos conocidos que trabajan ahí, pero no se difunde, o sea, no se usa como un ejemplo someterse a esa auditoría. ¿Y qué pasa con todas las demás que no se quieren someter? Bueno, evidentemente no tienen toda su cadena en regla, que pueda pasar la auditoría, digamos. Entonces, ¿cuál sería la solución ante esto? Bueno, que no sea un programa voluntario, que sea obligatorio para las marcas, así como lo es para las empresas alimenticias, certificarse. Bueno, un automóvil de determinada cantidad de años tiene que pasar la BTV famosa, un control vehicular para poder circular por la calle. Así es. Debería haber como un sello. Me imagino que todo lo de ropa limpia lo tiene, ¿no? Sí, el riesgo con ponerle un sello de ropa limpia es que al no ser algo que esté legislado y que esté reconocido y demás, que cualquiera pueda fabricar su etiqueta y ponerle ropa limpia. Entonces, en realidad, en vez de generar una solución, generamos un problema mayor. Estamos dentro de ropa limpia también debatiendo... ¿Cómo se hace? Exactamente. Pero bueno, más allá de ropa limpia, también tenemos junto con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires presentados proyectos para que al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se generen auditorías obligatorias, o sea, que se haga una ley de certificación de marcas y que, a diferencia del programa este que te comentaba del INTI, empiece desde la boca de comercialización. O sea, vos vas al shopping o al comercio de barrio, a cualquier lugar donde se comercializa indumentaria en este caso, y se le pide al comerciante que te dé cuenta de quiénes son sus proveedores. Es decir, se empieza desde el final para llegar al último eslabón, que es el que produjo la prenda. Y quisiéramos ir más lejos hasta la producción de la materia prima, ¿no? Pero bueno, es como bastante más ambicioso. Y aquellos comercios que no logren dar cuenta de cuál fue su proveedor y a su vez en la cadena nadie puede dar cuenta, será clausurado o sancionado con diferentes multas. Ese es un proyecto que está actualmente en tratamiento en la legislatura y bueno, se está intentando mejorar y hay aportes de diferentes fuerzas políticas, así que somos bastante optimistas con el tema. Tenemos que hacer una única pausa. Cuando volvamos tengo ropa para mostrar, tengo testimonios, hablaremos de No Chains, que me gusta mucho la idea, y también me contarás si acaso, así como se desbaratan redes de trata de mujeres, alguna vez el hecho de que haya una inspección bien hecha ha liberado a esta gente de la servidumbre. La Alameda es una ONG que lucha contra el trabajo esclavo, contra las redes de trata y contra todo tipo de esclavitud del siglo XXI. Y yo no sabía que tenía que ver con un bar abandonado llamado La Alameda.
y que ahí habían empezado a funcionar y en nuestro país, bueno, es muy conocida. Pero estamos hablando desde que empezó el programa de problemas globales, ¿no? De cómo es que miramos para otro lado, no queremos saber que muchas de las prendas que llevamos puestas tienen un trasfondo, una historia triste de sometimiento, de falta total de libertad, de derechos, de derecho a la recreación, a la alimentación, al trabajo digno, al salario digno. Y hablábamos de gente que es engañada, que es traída de otras provincias o de otros países a las que se les retienen los documentos sobre pretexto de que es más seguro donde los van a guardar, pero cuando se produce un allanamiento, si es que son allanamientos, una inspección y se descubre esta reducción a la servidumbre, ¿qué sucede? Bueno, pueden suceder diferentes cosas. En algunos casos lo que sucede es que si se produce el allanamiento y se clausura por motivos diferentes a los que se inició la causa, que en general es una denuncia por trata o trabajo esclavo. Pero se termina de, por ejemplo, falta de ventilación. Exacto. No sé, claro. Se clausura por una contravención, si querés, sí. Y no por un delito federal como es la trata de personas. Entonces, eso se arregla más fácil y más termina rápido. en una faja, se paga una multa y después, con o sin faja, el lugar sigue produciendo. Cuando sí los jueces investigan de verdad y hacen, bueno, todo el proceso como corresponde y llegan al fondo de la cuestión, existe la posibilidad de que el juez confisque esa maquinaria y lo usual es que esa maquinaria vaya a un depósito judicial donde ahí se duerme y se oxida y queda obsoleta. Por suerte hay muchos jueces que entendieron esta figura de reutilización social y entonces lo que hacen es permitir que esa misma maquinaria, bajo el control del Estado, sea reutilizada, sea por esos mismos grupos de trabajadores o por otros grupos que se organicen y donde puedan empezar a producir en condiciones dignas. Por ejemplo, luego del incendio del año 2006, el de la calle Luis Viale en la Ciudad de Buenos Aires, se generó una mayor difusión de esta problemática y se comprometió el gobierno de aquel entonces de la Ciudad de Buenos Aires en generar un espacio adecuado y con el control del Estado. En ese momento se logró que tanto el gobierno de la ciudad de aquel momento como el gobierno nacional generaran lo que hoy se conoce como el Centro Demostrativo Indumentario, Polo Textil de Barracas, como a nosotros nos gusta más llamarlo, y hoy trabajan 9 unidades productivas. Muchos de esos trabajadores habían sido rescatados de talleres clandestinos, en otro caso hay otra fábrica que los dueños cerraron de un día para el otro, los trabajadores se conformaron en cooperativa y también continúan con la producción de su marca, y las máquinas en algunos casos fueron aportadas por el gobierno nacional y en otros casos fueron confiscaciones y reutilización social. El único punto flojo que tiene todo este procedimiento tiene que ver con la vivienda, porque como decíamos hace un rato, en muchos casos los trabajadores viven en el mismo lugar donde trabajan. Entonces, si ese lugar se cierra definitivamente, los trabajadores van a tener un lugar para trabajar, pero no van a tener la vivienda. Entonces, es un tema que todavía estamos viendo cómo se va resolviendo. De hecho, estamos conversando con diferentes organismos del gobierno de la ciudad, desde la Alameda, y también junto a otras cooperativas que conformamos una federación para ver qué posibilidades hay de acceso a una vivienda con algunos valores diferenciales o que el propio gobierno de la ciudad les salga de garante para que puedan alquilar al menos entre varios una vivienda. Bueno, diferentes alternativas que no queden en una cuestión asistencialista. Justamente lo que caracteriza a la Alameda... Son muy trabajadoras, estas personas son muy trabajadoras, sí. No están esperando que los asistan, todo lo contrario. Todo lo contrario, pero sin embargo hay diferentes tipos de organizaciones y hay organizaciones que son más proteccionistas o asistencialistas y lo que buscan es que el Estado les subsidie diferentes cuestiones. Nosotros lo que propiciamos justamente es como todos tienen su fuerza de trabajo y su dignidad y el trabajo es lo que creemos que dignifica más que nada a las personas, que puedan también sostener su vivienda con lo que ganan. Producto del trabajo. Exactamente. Entonces, bueno, sí, como han sido víctimas y existe una ley de asistencia a la víctima y el Estado les tiene que asistir en esas cuestiones, pero que sean cuestiones temporarias, digamos, ¿no? Porque si no, la persona sigue en el lugar de víctima y nosotros lo que queremos es que salgan de ese lugar. Claro, bueno, ya fueron verdaderas víctimas, ahora pueden saber que con eso que saben hacer pueden tener un salario digno y no que yo calculo que a veces ni siquiera hay un salario, ¿no?
A veces ni siquiera hay un salario porque cuando llegan desde el país de origen, el tratante o el esclavista les dice que los primeros meses de trabajo, que en algunos casos llegan a ser el primer año, tienen que ser para cubrir todos los gastos de traslado, de vivienda y de alimentación. Es lo que se conoce como servidumbre por deuda, que no pasa solo en este tema del trabajo textil, sino en otros, ¿no? La mayoría de los que implican mano de obra intensiva, como el campo, la construcción, eso sucede en muchos rubros. Servidumbre por deuda. Duele por donde uno lo mire. Cuando puedes hablar con una de esas personas que vivió hacinada con un solo plato de comida y todo mal, y de pronto ve que hay otra posibilidad, cuando él se suelta de esa persona que lo tenía subyugado y hasta el que tal vez le dijo gracias alguna vez, ¿cómo reaccionan ellos? Al principio los trabajadores que se animan a denunciar, obviamente que sienten miedo, obviamente que no se animan a dar la cara en muchos casos. Nosotros lo que también nos fuimos dando cuenta con el tiempo de nuestro trabajo es que cuanto más se visibiliza a esas personas que pasaron por esa situación, menos riesgo tienen, porque nadie se va a animar a hacerle algo a alguien que ya es conocido, digamos. Entonces se animan a dar testimonio, pero también sienten mucha culpa justamente de denunciarlos porque dicen, bueno, pero me sacó de esa situación en la que estaba. Síndrome de Estocolmo, no sé. Claro, es muy similar a lo que sienten los secuestrados. Vamos a compartir un material. La verdad es muy triste, ¿no? Al vivir en un taller vos te levantás a las 7 de la mañana y si no te levantas ya te empieza a tocar la puerta el dueño del taller para que vos vayas a trabajar. Te sientas en una máquina a trabajar lo que estás haciendo, te traen el desayuno y el pan ahí mismo, vos o sea, no tienes un lugar, un comedor que vos te retiras por lo menos unos segundos. Desayunas ahí, llega mediodía, almorzas ahí. Si te dan merienda, también estás ahí en la máquina, salvo que te puedes levantar es para ir al baño o para ir a dormir. Y encima seguís trabajando, como ellos encima te hacen creer que por prenda trabajando, si mientras más horas trabajas, más producción sacas y ganas más. También tienes que trabajar que una pieza te lo dan 2 máquinas y te lo dan también, ahí mismo dormís, ahí mismo están las máquinas para producir, así que mientras dormís las máquinas están también a tu lado, no es que ni siquiera están separados de vos. Hay que escuchar música y otra cosa no te queda, trabajar y escuchar música y levantarte de la máquina a dormir, levantarte de dormir a la máquina, eso es un trabajo de un costurero. Y el polvillo que te hace mal encima, tanto a los grandes que estamos día y noche con el polvillo, y tanto los niños que están junto a nosotros durmiendo y viven con nosotros con el polvillo, ¿no? Y más que todo por mala alimentación. Muchos costureros, nosotros tenemos el tuberculosis, muchos de nuestros hijos también tienen el problema con los pulmones por mala alimentación, que nosotros no podemos cocinar tampoco aparte para los hijos porque también sería perjudicial para ellos, ¿no? Pérdida de tiempo. Una de tantas historias de alguien que se animó a dar la cara, ¿no? Sí, Olga hoy en día es la presidenta de la cooperativa de la Alameda y la verdad es que para mí que la vi llegar embarazada de su hija que hoy tiene 14 años, Micaela, que está en la escuela secundaria, y ver crecer a sus otros 2 hijos, una de las cuales es mi ahijada y la bautizó cuando todavía no era Papa Bergoglio en la misma sede de la Alameda, y la verdad que es un orgullo que alguien que podía haber quedado encerrada toda su vida y con sus hijos que no pudieran ni siquiera estudiar, cuidarse, etcétera, que hoy sea mi presidenta es un orgullo. Y que hoy Bergoglio sea nuestro Papa. También, también. Siempre le importó todo esto. Sí, nosotros lo conocimos a Jorge. Al padre Jorge. Al padre Jorge, cuando, bueno, estábamos en nuestras luchas contra la trata del trabajo esclavo y si bien en otras cosas no acordábamos con sus puntos de vista, cuando empezó a hacer las misas contra la trata en la Plaza Constitución y demás, bueno, vimos más que a un padre, a un amigo de lucha, digamos, y bueno, también que hoy esté en el lugar que está y generando
la armonía y la paz mundial, también es un orgullo haber estado tomando mate con él, ¿no? Me imagino. Duele porque uno se imagina que detrás de todas estas historias hay alguien capaz de someter al prójimo sin sentir que es otro humano, ¿no? Y no uno solo, porque tiene que haber una organización. Hay muchos que padecen lo mismo que Olga y hay muchos que son los que hacen padecer a muchas Olgas. Qué horrible. Estaremos más cerca de identificar y de que paguen, porque hay que pagar por esto. Justamente, para que paguen tiene que haber voluntad de quienes tienen que ejercer el control, ¿no? Y bueno, y de que se cumplan las leyes, tanto la justicia investigando a fondo las denuncias que le llegan, como los que tienen que controlar diariamente los lugares de trabajo. Si una organización social casi sin recursos puede detectar dónde están estos talleres, las fuerzas de control mucho más que nosotros. Seguro. Bueno, tenemos algo más para ver y luego quiero mostrar porque esto que tengo acá está bueno. The workers are recruited in Bolivia and brought to Argentina by the dozens. Entire families travel for days, crossing thousands of kilometers. At this point, they don't know the high price they will pay upon arrival in this new country. The reality lost in the vastness of the city is that behind unassuming doors, which appear to be the entrances to normal homes, illegal sweatshops operate restlessly. These are the types of places where every day immigrants from neighboring Bolivia arrive attempting to escape poverty and unemployment. They are misled by the promise of a good job, only to end up being enslaved in places like this. Gustavo Vera is the founder and director of the Alameda Foundation. In order to provide these workers with employment, the Alameda operates a legal textile workshop of its own. Bueno, debe seguir esto, pero lo que quiero es mostrar. Ahora vos me vas contando qué muestro, ¿dale? Aquí. Bueno, esa es una remera que hicimos en nuestra cooperativa y, bueno, quisimos poner a nuestros propios héroes y hicimos una colección Heroico Toons con Belgrano y San Martín, que bueno, son nuestros próceres. Esa es una remera de una de las anteriores colecciones de No Chains. No Chains, que decimos quiere decir sin cadenas, ¿no? Así es, sin cadenas, y el nombre de ese proyecto es en inglés porque es una marca global que formamos con cooperativas de Asia. Entonces, bueno, es el idioma universal. Y esto es un diseño producto de un concurso. Sí, todos los de No Chains son producto de concursos que hacemos entre diseñadores. Que está lleno de diseñadores emergentes, gente que estudia diseño. Así es, y es un concurso que es de diseñadores de todo el mundo. Así que también eso es lo interesante, que se ven diferentes culturas y idiosincrasias, ¿no?, en las prendas. ¿Qué dice? ¿Dice algo? Porque no veo desde acá. No, eso es la mirada de una mujer muy penetrante. Que a lo mejor está esperando ser liberada. Sí, podemos imaginarnos eso también, uno ¿no? puede imaginar lo que quiere. Sí. Después tenemos otra remera de nena con la imagen de Frida Kahlo, que también es una luchadora que nos inspiró. Y bueno, y la otra que tenés esta la estoy guardando para el final, sí, porque tiene una historia. Tengo dos, espera. Ah, tenés dos. Espera, vamos con la anterior. Vos y yo sabemos cuál dejamos para el final. Espera, Ese es uno de nuestros caballitos de batalla porque, bueno, es una de nuestras prendas más explícitas y que es lo que nosotros deseamos, ¿no? Un mundo sin esclavos. Por suerte mucha gente está comprando esas remeras y, bueno, y si ven en lo que llamamos tira de limpieza, también aquí indica en el cuello, indica que es una ropa limpia y libre de trabajo esclavo, 100% trabajo digno. Es muy lindo eso.
poder saber. Aparte estoy tocando una calidad de algodón Es buena la calidad. muy linda. Sí, A ver, es buena. esta que tiene de muy particular. Esa lo que tiene de particular es, primero que todavía no salió a la venta porque es el diseño ganador de un diseñador de Hong Kong que se llama Gilles, no recuerdo el apellido. Y esa remera viajó a Italia, a Roma, llevada por Gustavo Vera, nuestro referente en la organización, y la firmó nuestro amigo el Papa Francisco. Ahí abajo dice: a mis amigos de Argentina, Francisco. Lo mismo hizo con otras 4 remeras, que una se la dedicó a Filipinas, otra a Tailandia, otra a Indonesia y otra a Hong Kong, y otra más al diseñador. Y bueno, es una muestra del apoyo de Francisco a nuestra lucha, y esto va a ser presentado en un par de semanas, tanto en Hong Kong, en Indonesia, en Filipinas, en Tailandia, como en Argentina. Quiere decir que nosotros tenemos lo que en periodismo se llama una primicia. Tenemos una primicia. Y quien compra estos productos, nosotros aquí las llamamos remeras y en otros países se llaman playeras, Camisetas, buzos, camisetas. Sí. Bueno, estos productos, el solo hecho de comprarlas ya ayuda al trabajador, pero además te quería preguntar si tiene que ver con recaudar fondos para que nada de esto caiga. ¿Cuál es la misión? Sí, en verdad la compra de estas prendas tiene que ver con seguir sosteniendo la fuente de trabajo de muchos trabajadores. En el caso de No Chains, las remeras que se venden entre las diferentes cooperativas generan un fondo, o sea, una parte de lo que genera de excedente, descontando la mano de obra y el insumo, forma parte de un fondo entre todos esos países. Y si queremos o algún grupo de trabajadores se quiere incorporar a esa red, a No Chains, ese dinero sirve para que ellos puedan hacer sus primeras producciones. Nos debe estar mirando mucha gente conmovida por todo esto que está escuchando, pero también está lleno de diseñadores, de personas que quieren hacer más de lo que de lo que están haciendo. Por todo lo que yo entiendo, estas personas saben coser lo más lindo lo que nos ponemos. A veces, como decís vos, les está faltando, bueno, que les traigan el diseño, el buen material, para que esto crezca y no tenga nada que envidiarle a nadie. ¿Cómo se pueden conectar con ustedes? ¿Cómo pueden imitarlos en otros países? Porque el privilegio inmenso de este programa es que se ve en muchos países. Eso es muy bueno. Lo que pueden hacer es fundamentalmente... Me puse prolija, ¿viste? Sí. Quiero doblar. Fundamentalmente a través de las redes sociales. Pueden contactarse al Facebook de Mundo Alameda, o pueden contactarse a través del Facebook de Ropa Limpia AR o de Por No eso Chains. son 3 posibilidades. Ropalimpia. Ropa Limpia AR es el Facebook. Todo junto, sí, AR. Exacto. Ropa Limpia AR es el Facebook. Es el Facebook, y ahí van a encontrar todas las marcas, y también dentro de un par de días van a encontrar algunos tips de buenas prácticas, que es el manual que estamos terminando de editar desde la red Ropa Limpia. Que ese manual lo que va a permitir es que, por un lado, los consumidores puedan tener en cuenta algunas cuestiones al momento de decidir si compran o no compran una prenda, y por otro lado, para los que están emprendiendo, los empresarios que ya están en el rubro, puedan empezar a revisar sus cadenas de producción, ¿no? Y bueno, y empezar a hacer las cosas bien. Bueno, y que nos despertemos todos del letargo, porque como dijimos en un momento, si es demasiado costoso, nos tiene que dar rabia, bronca, saber que atrás hay alguien explotado. Y si es demasiado barato, tenemos que pensar que detrás de eso no hay alguien cobrando un salario digno, y mucho menos cargas sociales. Exacto. Ni nada. Así que a despertarnos. A despertarnos. Muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo, y dejemos la posibilidad de que, así como me imaginaba que en esos ómnibus que los traían engañados, esa gente llegaba llena de sueños, dejemos la posibilidad de nosotros soñar un mundo diferente si nos involucramos. Seguro, por eso es que estamos haciendo esta tarea, porque soñamos en que es posible dejar un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes por estar ahí, nos vemos en cualquier momento en el canal Oro 21.